Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la espera y bueno, el día de hoy lo que vamos a hablar es de la emisión de 1879 de El Salvador, pues bueno, como el subtítulo dice, son los primeros sellos impresos en Centroamérica. No son los primeros sellos emitidos, y ahorita vamos a ver por qué, pero sí fueron los primeros impresos en la región de los 5 países centroamericanos. Esta es una misión que, bueno, aquí nos vamos a ir un poco al otro extremo de lo que ayer se hablaba, o sea, pues, de un tema muy temático, un tema pues tal vez de mucha filatelia tradicional. Entonces, pues bueno, vamos a ver, esperamos que les guste y primero que nada, pues nuevamente, como siempre, muchas gracias a Alfonso de Henry por esta iniciativa y pues vamos rumbo a las 500 y pues estamos muy contentos de que esta conferencia sea parte de ese esfuerzo para llegar a esas 500. Entonces, ¿por qué decimos que la emisión de 1879 son los primeros sellos impresos en Centroamérica? Si hacemos un resumen de los primeros sellos en Centroamérica, en los 5 países centroamericanos, quitando Belice y quitando Panamá, la primera emisión en Centroamérica fue en Nicaragua en 1862, impresa por American Banknote Company, la cual hizo 3 emisiones más, incluyendo una post 1879. Luego el segundo país en emitir sellos fue Costa Rica en 1863, también por la American Banknote Company. La siguiente emisión de Costa Rica es una sobrecarga local en 1881. El siguiente país fue Honduras, que aunque no se conoce la casa impresora, se cree que lo más probable es que se imprimió en Bélgica, y luego de esa serie le siguió una sobrecarga local de Comayagua en 1877 y luego emisiones por la National Banknote Company en Estados Unidos y luego ya muy después, 10 años después, la American Banknote Company. El siguiente país fue El Salvador, que tuvo también sellos de la American Bank con una sobrecarga local en 1874. Y el último país en emitir sellos en Centroamérica fue Guatemala, que fueron más que todo compañías europeas. Como se puede ver aquí, la primera emisión es del Hotel de Monet, que es de 1871, luego hubo una emisión en 1873 hecha en el Reino Unido, otra en 1875, ahora por la Columbia Banknote Company, y volvieron a Francia en 1878, y 1879 con la American Bank, como muchos de los otros países. Entonces, realmente la emisión que vamos a hablar hoy es puesta en circulación en 1879 y por ende pues son los primeros sellos impresos localmente en los 5 países centroamericanos. Entonces, bueno, la emisión surge porque El Salvador se adhiere unilateralmente a la Convención de la UPU el 11 de abril de 1878 y aquí pueden ver ustedes el diario oficial que tiene el decreto que está en la parte, en la segunda columna, en la parte inferior, y en la columna derecha continúa el decreto, y se adhieren unilateralmente, y se firma la adhesión formal el 1 de junio de 1878, mencionando que se iba a entrar oficialmente a la UPO a partir del 1 de abril de 1879. El Salvador lo firma por medio de un representante, que era José María Torres Caicedo, que era un colombiano, y pues él fue el representante de El Salvador y de otros países en el Congreso Postal de París. Y bueno, la carta al lado, aunque no es estrictamente filatélica, pues es algo interesante porque es una carta firmada por Torres Caicedo el día que El Salvador formaliza el ingreso a la UPU, el 1 de junio de 1878, enviada desde la delegación de la República de El Salvador, aunque pues es una invitación a cenar, pero pues es interesante porque es justo el día y justo la persona que firmó la adhesión del país. Entonces, bueno, ese es en el momento que se formaliza el ingreso a la UPU, pues obviamente los sellos que existían antes no son válidos, surge la necesidad de hacer una nueva emisión. Entonces, las razones por las cuales
se imprime localmente se desconocen, pero existe el decreto el 31 de marzo de 1879, o sea, un día antes de la entrada del Salvador en la UPU, que es el que ustedes pueden ver a la izquierda, en el cual se especifican esta emisión de sellos, se especifican las cantidades, que como ustedes pueden ver aquí eran 2.750.000 sellos de los diferentes valores, por un valor de 100.000 pesos. No eran colones en aquel entonces, eran pesos. Entonces, los 5 sellos que se ponen en circulación son los que ustedes pueden ver ahí. Un sello de 1 en verde, un sello de 2 en rojo, un sello de 5 en azul, un sello de 10 en negro, un sello de 20 en violeta. Al menos los primeros 3 sellos corresponden a los colores que la UPU solicitaba en sus estados miembros. O sea, la estampilla de más baja denominación por eso está en verde, la siguiente en rojo y la siguiente en azul, y es una secuencia que se sigue en muchos países en ese entonces. Hay nuevas tarifas, cambian totalmente las tarifas con la entrada a la UPU, y básicamente la lógica de estas tarifas era que el momento de entrar a la Unión Postal Universal, el volumen de correspondencia que se iba a generar iba a ser tan grande que se podía permitir al país reducir las tarifas a más de la mitad de lo que existían antes de la entrada a la UPU. O sea, estas tarifas que ustedes ven aquí, y disculpen que muchas de las tablas y muchas de las explicaciones están en inglés, pero así es como las tenemos en el texto original, y aquí las iré explicando, y pues yo creo que la mayoría, si no todos, lo pueden seguir sin problema, ¿no? Pero sí, algunas cosas van a estar en inglés, pero bueno, el punto es que estas tarifas eran prácticamente la mitad de lo que costaba antes de la entrada a la UPU. Esto, la verdad, provocó un déficit en el correo de El Salvador, porque los volúmenes de correspondencia no aumentaron en la proporción que se esperaban, y realmente el servicio Correos de El Salvador presentó pérdidas en los siguientes 10 años, casi los siguientes 10 años después del ingreso a la UPU, debido a esta drástica bajada de tarifas. Entonces, aquí no voy a entrar en detalle de todas las tarifas, lo que sí les voy a comentar es básicamente había una tarifa interior, de correo interior, que en el caso de Centroamérica o en el caso de El Salvador, incluía también la correspondencia enviada a países vecinos, como Guatemala, como Honduras, como México. Después se extendió a Nicaragua, a Costa Rica. Había un correo marítimo, había un correo marítimo a miembros que no eran de la UPU, y había un correo marítimo a miembros de la UPU vía Panamá. Un tema importante en ese momento, y por qué existía esas tarifas de Guatemala, Honduras, México, era que cuando El Salvador entra a la UPU, ninguno de sus vecinos estaban en la UPU. Entonces, en teoría, tendría que haber seguido tarifas a miembros no de la UPU, pero sin embargo, por estos acuerdos locales, pues la correspondencia a países vecinos, sobre todo Guatemala y Honduras, se mantuvo a unas tarifas menores que las que hubieran sido siguiendo los lineamientos de la UPU. Entonces, bueno, la tarifa de una carta de 15 gramos o de media onza eran 5 centavos el correo interior, 10 centavos, por eso existe el sello negro de 10 centavos, si era por correo marítimo, y si iba por Panamá, se pagaba un sobreporte de 1 centavo. Entonces, la tarifa base de correo exterior de El Salvador vía Panamá a partir de 1879 y hasta 1893 se vuelve el 11 centavos por ese sobreporte que se tiene, siempre y cuando pasara por Panamá. Había otras opciones, pero... Y luego hay una tarifa de tarjetas postales, que no es el caso de esta conferencia, y habían otras tarifas adicionales, ¿no? Había correo registrado, que obviamente era, en el caso de miembros de la UPU era de 10 centavos, había un acuse de recibo que era de 5 centavos, por ahí vamos a ver algunas tarifas también de esas. Entonces, pues bueno, sí había un sistema muy estructurado de tarifas, siguiendo lineamientos de la UPU y siguiendo sobreportes, sobre todo en el caso muy importante del Paso de Panamá. Entonces, estos sellos siguen esa lógica. Los sellos se emitieron
se ordenó estos 2.750.000 sellos, pero los sellos, por alguna razón, no se siguió la secuencia anterior de haberlos pedido al American Banknote, sino que se deciden imprimir localmente, como decíamos al inicio. Y esos sellos se le piden a una persona que se llama Rufino Flamenco, que en aquel entonces era considerado el grabador más importante del país. Era escultor, era ilustrador, era pintor, hacía cuchillos, o sea, era un todólogo, que también tenía un taller de grabado, hacía sellos, como pueden ver en la parte de la derecha, y también fue el responsable de hacer las emisiones de enteropostales del Salvador. Ustedes pueden ver aquí una tarjeta fórmula, que las tocamos un poco en el estudio de FIAF, que fueron de 1880, 1879-80, que es la que está con el sello, con el escudo en medio. Tenemos la primera emisión de tarjetas postales del Salvador de 1883, también fue impresa por él, y la primera emisión de sobres enteropostales de 1887 y 1888, que incluso él se da el lujo de poner su nombre debajo del busto. O sea, esas inscripciones que tal vez se ven un poco borrosas por la escala, es precisamente el nombre de él, es Rufino F. Entonces, Rufino Flamenco pues, fue una persona importante en ese momento en el país, y a él se le da la tarea de hacer la primera emisión. También él hizo sellos telegráficos, hizo varias cosas más. Y bueno, esto, aunque parezca muy evidente, fue algo que por muchos años se desconoció, y pues fue una de las cosas que se confirmaron en el momento de preparar el libro de las emisiones del siglo XIX de El Salvador. Entonces, bueno, ¿cómo hacía estos sellos? Pues aquí se puede ver que se habían pedido esos 2.750.000 sellos, pero pues El Salvador en ese entonces no tenía una imprenta como la pudiera existir en Estados Unidos o en Europa. Realmente las condiciones de impresión eran extremadamente rudimentarias. Entonces lo que se hizo fue tomar una base de 5 sellos, una fila de 5 sellos, como la que ustedes pueden ver en el caso del sello de 20 centavos, y esos 5 sellos se grabaron en cobre individualmente, siguiendo un patrón, pero no por máquina, sino a mano. Entonces hay diferencias entre ellos, como vamos a ver, pero cada uno se grababa a mano, y las hojas se iban imprimiendo de 5 en 5, en las primeras impresiones. O sea, se imprimía una tira, se movía el papel, se imprimía una tira, se movía el papel, hasta llegar a la hoja 25. A medida que cambian las impresiones, y vamos a ver eso en los diferentes valores, se van agregando más tiras de 5, pero la base sigue siendo esa unidad de tiras o filas de 5. Y como ustedes pueden ver en el caso de la hoja de 25 sellos que está a la derecha, aquí se puede ver cómo ya se habían agregado 15 tipos diferentes, o sea, 3 tiras diferentes, en la cual se imprimen primero 3 tiras juntas, A, B, C, cada una con un tipo diferente de sello, y luego se mueve la hoja y se imprimen 2 tiras más para seguir con la hoja de 25. Que en este caso se repite la primera tira y la tercera tira. Y muestro esta hoja en específico porque aquí se puede ver claramente los efectos de imprimir de 5 en 5. Aquí se les movió la hoja y pues las 10 tiras de abajo quedan torcidas con respecto a las de arriba por esta forma rudimentaria de poder imprimir. Entonces realmente son condiciones muy, muy complicadas, que pues en ningún momento la serie va a estar lista, completa en el momento que se emite. Entonces nosotros pudimos encontrar, buscando las entregas de sellos a la tesorería del país en los diarios que estaban mencionadas en los diarios oficiales, pudimos encontrar las entregas parciales de sellos
en los meses entre 1879 y 1880. De los 100,000 pesos equivalentes a los 2,750,000 sellos, pudimos encontrar las remesas o las entregas de sellos por el 85%, por 85,000 pesos. Entonces, ahí se puede ver que en el momento que se emitieron estos sellos, prácticamente solo el 1% de los sellos se habían impreso y se habían entregado al servicio de correos. O sea, Flamenco estuvo retrasado y estuvo entregando sellos por más de un año después de que la serie se emitió. Y eso explica las diferentes impresiones que vamos a encontrar cuando nos vayamos a cada uno de los valores. Entonces, bueno, ese es un poco el contexto. Como pueden ver, un proceso extremadamente artesanal de hacer los sellos. Parecieran más sellos provisionales que una emisión puesta en circulación por la entrada de la UPU, pero pues realmente así eran las condiciones en ese momento. Entonces, a la hora de analizar los sellos, como mencionaba hace un rato, la tira de 5 o la fila de 5 sellos es la unidad básica. ¿Por qué? Porque esos sellos en cada una de las tiras o en cada una de las filas presentan características que los hacen primos entre ellos o hermanos entre ellos. Tienen características similares, pero al mismo tiempo cada uno de ellos es diferente. Sin embargo, esas características similares en cada fila permite diferenciar los de una fila en específico de los de otras filas en específico. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver un poco más para que vean esos ejemplos, porque sí es un tema que la verdad es complejo y la cantidad de sellos tampoco ayuda. Entonces, lo que hemos llegado a la conclusión después de estos estudios, y mucho de esto viene de un estudio que hizo J.W. Purves y que lo publicó en The Main Sheet en 1979, 1980, y luego otra persona en Nueva Zelanda que se llama Martin Spuford, que los coleccionistas de México lo conocen porque vendió por años sellos de México. Él hizo toda la clasificación de los tipos de esa emisión. Y ese estudio, que se tardó 30 años, él fue un colaborador importante en nuestro libro, y todo ese estudio pues es un resumen de lo que vamos a ver aquí. Entonces, considerando las impresiones de cada valor, hemos podido determinar que existieron 15 tipos para el 1 centavo, o sea, se hicieron 3 filas diferentes para el 1 centavo, y a la hora de imprimir se iban combinando esas 3 filas. Se hicieron también 15 filas diferentes para el de 2 centavos. Se hicieron 25 tipos, o sea, 5 filas diferentes para el de 5, y se hicieron solamente 5 tipos para los valores altos de 10 y 5 centavos. Entonces, una colección de filatelia tradicional, pues tal vez podría decir, bueno, yo colecciono los 15 tipos del 1 centavo y así sucesivamente para los otros valores, pero eso no tomaría en cuenta las impresiones, que en el caso del 1 centavo fueron 9, en el de 2 fueron 2, en el de 5 centavos fueron 4 impresiones y hubo una sola impresión para los valores altos. Entonces, las diferencias entre cada impresión, que también existen y también se pueden identificar, pues básicamente llevan a que cada uno de estos tipos, dependiendo del valor, dependiendo de las impresiones, dependiendo de los retoques que se hicieron, que ahí los vamos a explicar un poco más en qué consistían los retoques en cada valor de una impresión a otra, pues nos lleva a que tenemos para el 1 centavo 30 tipos que suben a 115 considerando las 9 diferentes impresiones, 22 tipos del 2 centavos en 2 impresiones, 44 tipos en el de 5 centavos y 5 tipos cada una en el de los valores altos. Entonces, esto nos lleva a la conclusión rápida que en el caso de El Salvador es de las emisiones más complejas del país, por no decir la más compleja, y es pues una emisión que realmente por muchos años consideramos que se ha subvalorado,
tanto su complejidad como su rareza, y pues realmente lo que queda es tal vez pensar si esto no hubiera sido impreso en El Salvador, sino que hubiera sido impreso en una colonia británica con una imprenta local, pues quién sabe el valor o la valoración que estos sellos tendrían, ¿no? Entonces, bueno, existe material de archivo, hay muy poco, pero existe. Si nos vamos a la izquierda, este es el único ensayo de color conocido. Básicamente es un sello de 1 centavo impreso en el color del D2. Esto inicialmente, pues bueno, ha sido años de investigación para terminar qué es realmente esta pieza. Y básicamente, como parte de los análisis de los tipos, se llegó a la conclusión de que este era un tipo 1 de 1 centavo, o sea, fue el primer tipo que se hizo del 1 centavo, primera impresión, y se hizo un ensayo con XRF en el Smithsonian por Thomas Lehrer, y básicamente se llegó a la conclusión de que la tinta usada en esta pieza era la misma tinta usada en la primera impresión del 2 centavos. Entonces realmente se determinó por XRF que era una pieza real, y pues luego también posteriormente pues es certificado en la Royal, y por eso estamos con la certeza suficiente de decir que es un ensayo de color. ¿Por qué está en rojo y no está en verde? Eso ya entra un poco más en el tema de la especulación, pero podría darse el caso de que la estampilla de un real del Salvador en las emisiones previas a la UPU era roja, y pues por eso inicialmente se puede haber considerado el rojo para el 1, y pues cuando la UPU pues se vio que pedía el color verde, pues realmente se acabó cambiando para la emisión final. La pieza a la derecha, bueno, las piezas de la derecha pues son especímenes contramarcados por Natal. En algún momento habíamos hablado de esto en las semanas anteriores con Ariel, en una conferencia en mi oficina. Son especímenes de Natal. El Salvador nunca contramarcó especímenes para la UPU, pero pues estos serían de las primeras piezas enviadas a la UPU para distribución a los países miembros, o países o colonias, en el caso de Natal. Entonces, bueno, ese es el poco material de archivo que existe para esta misión. Entonces, bueno, entrando ya a los valores específicos, como comentaba, se grabaron 3 filas equivalentes a 15 tipos para el sello de 1 centavo. Y aquí se puede ver cómo funciona o cuáles son la diferenciación entre las diferentes filas y las características comunes a cada fila que permiten identificarlas y posicionarlas dentro de cada una de las hojas. Entonces vemos que en este caso hay 3 filas sin retoques, porque en la fila 1, como les comentaba al inicio, la primera impresión era la fila 1 impresa 5 veces, y luego a medida que se van haciendo otras impresiones se van agregando filas adicionales. Entonces en la fila 1 pues hubo el original, pero en algún momento cuando se agregan las otras filas, se retoca la primera para que se parezcan las filas anteriores a las nuevas filas que se iban agregando. Entonces existe el original y 2 retoques y 9 impresiones. Entonces aquí pueden ver los diferentes detalles de cada uno. Por ejemplo, en la fila 1, pues prácticamente no hay casi olas. Hay algunos adornos que van cambiando, como puede ser en la letra D, y hay la posición de las Cs, que son más hacia la derecha, ayudan a determinar que esta fila 1 pues corresponde a los tipos 1 a 5. Si nos vamos a la fila 2, que son los tipos del 6 al 10, pues aquí también se puede ver, por ejemplo, la posición de la E con respecto al horizonte es diferente de la primera fila. Aquí está debajo del horizonte. En la segunda, en la fila 2, está arriba del horizonte. Las Cs están más centradas, se ven más olas, los diferentes decoraciones son un poquito mejor hechas. Y luego en la tercera fila, pues la E está prácticamente al nivel del horizonte. Las decoraciones están más completas.
y pues ya hay más olas, ¿no? Entonces, esto ayuda a nivel de clasificar un sello individual. Si ustedes tienen un sello individual de esta emisión, pues lo primero que hay que hacer es ubicar en qué fila está. Entonces, estos lineamientos de cada una de las filas, pues se ayudan a determinar a qué fila pertenecen. Y luego ya una vez determinando eso, pues ya se puede ver cuál es el tipo y en qué posición de la hoja estaban. Antes de eso, pues obviamente es importante considerar los retoques. Como comentaba, estos retoques se hacían en las filas que originalmente se habían hecho, a medida que se iban agregando nuevas para hacer nuevas impresiones. Entonces, por ejemplo, en el caso del 1 centavo, pues la primera prácticamente no tiene olas. En el primer retoque se le agregan olas. Se completan algunos adornos. Y tal vez donde se puede ver más es en el segundo retoque. Aquí se puede ver como detrás del volcán, pues ya hay una sombra o más luz, por decir, del sol, cuando en los sellos de al lado, pues prácticamente no tenían, ¿no? Entonces, esa es una forma pues muy fácil de ver que es del segundo retoque. Un tema importante y que por años fue algo que no se entendía bien, es que estos sellos no fueron litografiados, esto es impresión en relieve. Entonces, realmente el grabado de cobre, mientras más se abre o mientras más se trabaja, más líneas blancas o más espacios blancos va a crear. No, y es al revés, o sea, es al revés que si hubiera sido litografiado. Y eso se ve pues, muy marcadamente en el fondo del volcán. Aquí lo pueden ver en la parte de abajo, el tipo 6, pues obviamente solo hay un original y un retoque porque pues no se usó en la primera impresión. Entonces aquí se puede ver como hay un pequeño sol en el original en la izquierda y el retoque pues ya tiene mucho más iluminación después de haber abierto más esas líneas del grabado de cobre. Entonces, bueno, yo no es el propósito de esta conferencia enseñarles todos los 115 tipos, ni mucho menos los 30 tipos que puedan haber de este valor del 1 centavo y así irnos sucesivamente, sino que más bien hacer dar ejemplos de cómo estos sellos se pueden identificar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tipo 1, retoque 1, que eso es importante, como lo acabamos de ver. Pues aquí se puede ver el tipo 1, pues se le busca, ok, si tiene un quiebre en el marco y si hay una pequeña como punto blanco debajo de la U y el PU está cerca, pues básicamente es un tipo 1. Si es un tipo 5, que esto es lo que sale en los catálogos, se comieron la línea que junta las dos patas de la A en Salvador. Esa es una de las variedades más comunes o que está en todos los catálogos de estos sellos. Ese se sabe que es un tipo 5. También, pero hay otros que también se comieron el A del Salvador. Entonces, pues obviamente, aparte de eso, pues hay que buscar, ok, si tiene aquí una mancha blanca más o menos arriba del tal, entonces va a ser un tipo 5. Y así sucesivamente. Entonces, como pueden ver, igual la idea no es irnos uno por uno. Como pueden ver, es importante primero determinar en qué fila están y luego a partir de ahí, en base a sus características individuales, se puede hacer la posición de cada uno de estos sellos dentro de las placas. Entonces aquí hay tipo 7, por ejemplo, el tipo 7, pues se puede ver que aquí hay una mancha blanca en las olas. En el tipo 11, la C está más hacia la derecha. En el tipo 12, la barra, no se comieron la barra de la A en Salvador, se la comieron en República. También es una de las variedades que está
en los catálogos. El tipo 14 no se la comieron en República, sino que se la comieron en Universal, y así sucesivamente. Todo un poco para que se den una idea de las diferentes variedades que hay. Una dimensión adicional son las impresiones. Entonces aquí se puede ver, aquí hay una primera y una octava impresión. Entonces en la primera, la forma que se hacía el proceso era, imprimían primero hasta 5, luego movían la hoja, volvían a imprimir los 5 grabados, y así sucesivamente hasta completar la hoja de 25. Y se ha podido secuenciar el orden de las filas en cada una de las impresiones. Entonces, como ustedes pueden ver en la parte de abajo, para la impresión 2, 3, 4, ya se agrega una segunda fila, que son los tipos 6 a 10. Y luego, a partir de la quinta, se agrega la tercera fila, que son los tipos 11, 15, y ahí es donde también entran los retoques. Entonces, para la octava impresión, pues lo que hacían era imprimir un bloque de 3 filas, que en el caso de la octava es ABC, y luego se juntaban 2 de las 3 filas usadas originalmente para imprimir el resto de la hoja, que en este caso es AB. Que lo más lógico hubiera sido agarrar las 2 primeras siempre y imprimir AB, pero como ustedes pueden ver, se vieron bastante creativos y hay AC, BC, AB, o sea, hay todas las combinaciones que pudieran haber para crear estas hojas. Hojas existen para todas las impresiones, excepto para la novena. No son comunes, no son nada comunes, pero sí existen las suficientes como para poder determinar que estas secuencias son constantes y que estas secuencias pues se dieron en este orden. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es un poco para el 1 centavo. Para el 2 centavos, misma lógica de filas, 3 filas, cada una con 5 tipos. En el caso de la fila 1 hay un original y un retoque porque solo hubo 2 impresiones, a diferencia de las 9, o sea, es un valor mucho más simple que el de 1 centavo. En la fila 2 solo hubo una impresión, en la 3 también, y solo hay un original. Y aquí pues básicamente se pueden identificar, en el caso del 2 centavos se puede identificar mucho por los tamaños de las letras en relación a las otras. Ustedes pueden ver el unión en la fila 1 es muy diferente a la unión de la fila 2 o la unión de la fila 3, unión postal universal. Por los 12, que también son muy diferentes, y por unos puntos que existen en los diferentes diseños a los lados del óvalo. Entonces, en la fila 2, ustedes pueden ver cómo cambia la tipografía o el tamaño de letra en Unión Postal Universal. Cambian un poco las olas, pero la tipografía ayuda mucho. Y en el caso de la fila 3, pues también los 12 son muy diferentes, y los adornos son también diferentes. Aquí, a diferencia del tipo 1, no solo hay que considerar retoques, sino sobre todo en las filas 2 y 3 hay tipos que en la segunda impresión se dañaron, y entonces en las impresiones iniciales no están dañados, y luego en las impresiones posteriores o al final de ese mismo tiraje, el cliché o el grabado estaba dañado, y básicamente se nota claramente y a tal grado que se vuelve un tipo diferente, y por eso hay 22 diferentes tipos. Igual que el valor anterior, cada uno de los elementos cada uno de los tipos se puede diferenciar en base a sus características, ya sea por marcos rotos, como en el tipo 2, sea por manchas en los cielos, también en el tipo 2, algunas manchas a la hora de imprimir, con el tipo 5, letra A, el tamaño del 2, que a veces cambia en relación a sus compañeros de la misma fila, el número o la falta de adornos o de puntos en las decoraciones,
y así sucesivamente. El tipo 11 es un tipo que sale en los catálogos, que es básicamente lo que le llaman el scroll invertido o el adorno invertido sobre postal, que es la letra A. Y básicamente, bueno, esa es una variedad mayor y está en los catálogos, pero pues también, como pueden ver, pues hay otros tipos, ¿no? En función de estos quiebras en los marcos, posiciones de los doces, tamaños de los doces, ancho del numeral, etcétera. Entonces aquí se puede ver la primera impresión y la segunda impresión. Igual, la primera impresión del valor de 2 centavos fue A, o sea, 5 veces la misma tira. Y en la segunda, pues como les decía, se vieron creativos, hicieron B, C, D y luego C, A. Lo lógico hubiera sido ABC, pero no fue así. En la primera, en general, en las letras y los dos de la primera impresión son más pequeños que la segunda, por eso es que los tipos 1 y 5 pues tienen ese retoque que hemos comentado. En el caso del 5 centavos, este es el único que en la última impresión fueron 4, pero en la última impresión se grabaron un tipo para cada valor de la hoja. Entonces, es la única, la cuarta impresión del 5 centavos es la única en la cual la hoja se imprimió completa en una sola pasada. Pero como hubieron 3 impresiones anteriores, en la primera, al igual que los valores anteriores, imprimió 5 veces la tira, pues básicamente la fila 1 existe en 4 impresiones, con uno original y 2 retoques. La fila 2 existe, que se introduce en la tercera impresión, existen 2 impresiones, y luego las filas, la fila 3 o la fila 4, del 3 al 5, que son existen en una impresión. Entonces, aquí se puede ver que la fila 1, aquí en el valor de 5 centavos en general, la forma más fácil de verlo es por la forma en que se hicieron las hojas que están alrededor del óvalo. Entonces se puede ver muy claramente que en el primer tipo, sobre todo en el original, las hojas son hechas muy burdamente, son prácticamente puntos más que hojas, y luego a medida que se van agregando tipos, se van haciendo hojas más reales, por decirlo de alguna forma, pero con diferencias, por ejemplo, en los numerales, con diferencia en las Cs, incluso con algunos temas dentro del volcán. Aquí está la fila 4 y la 5, que al igual que la 3 se introdujeron en la última impresión. Se puede ver que en la 4 hay un poco más de olas. Las hojas pues están un poco más delimitadas. Los tipos de los ginkgos permiten determinar que son de esta fila. Y en el tipo 5, pues básicamente se distingue muy claramente porque las olas son muy prominentes. Entonces, ustedes pueden ver a lo largo de las impresiones, sobre todo cómo va evolucionando los retoques. Está el original, muy burdo. Es el mismo tipo, los 4 sellos que están viendo abajo. Exactamente el mismo tipo, la misma posición en la plancha. Si se ve, pasa de muy burdo a un sello, pues todavía no al nivel de lo que podría ser un American Banknote en aquel entonces, pero un sello pues un poco más presentable, por decirlo de alguna forma. Y para la forma que lo hicieron, pues fue haciendo las hojas pues más completas, aumentando un poco las áreas blancas dentro del diseño, de tal forma que pues se viera mucho más claro y mucho más presentable y no se viera sobreentintado como se pudiera haber visto en las primeras impresiones. Entonces, bueno, aquí hay 25 tipos, 44 considerando los retoques, y aquí al igual que en los anteriores, que no es la idea pues darles el resumen de todos, pero
se identifican por quiebres en los marcos, posiciones en algunas áreas específicas en blanco en el diseño, como pudiera ser en el tipo 7, algunas manchas fuera del diseño, como pudiera ser el tipo 12, la posición del 5, el tipo 15 o el tipo 5, manchas blancas, como pudiera ser el tipo 19 en la letra B, o las olas muy específicas que pudieran ser en el tipo 24. Y obviamente para cada uno de estos, pues existe una explicación, existe un análisis de cada uno de estos tipos, de tal forma que igual se termina primero la fila, se puede terminar la impresión y luego eventualmente se determina cuál es el tipo dentro de la plancha o dentro de la placa. Entonces aquí se puede ver dos muestras, realmente solo se conocen dos hojas, las dos hojas son de la cuarta impresión, una hoja está en el Smithsonian, la otra está en una colección privada. Entonces lo que tenemos en la segunda impresión pues es una reconstrucción, ahí se puede ver que fue al igual que la primera, fue la tira de 5, impresa 5 veces, y para la cuarta impresión pues es una secuencia CDE-AB. Entonces, como les decía hace un rato, esta es la única hoja en la cual se imprimió los 25 sellos en una sola pasada por la imprenta. Luego, ya cuando pasamos a los valores pues, más altos, pues el tema se simplifica considerablemente porque pues, realmente en ambos casos la tira de 5 pues fue impresa 5 veces en las hojas y pues básicamente es muy fácil identificar los diferentes tipos. Por ejemplo, el tipo 1, pues ahí se puede ver por manchas blancas, en el tipo 3 se puede ver en la decoración arriba de unión postal que va cambiando. Entonces, la decoración arriba del tipo 3 es muy diferente al tipo 4, entonces pues básicamente es muy fácil diferenciarlas. Y de la misma forma en los sellos de 10 y 20, de 20, perdón, que fueron impresos 5 veces la tira, pues también es fácil identificar los 5 tipos. O sea que realmente después de clasificar el 1, que es el más difícil, y el 5, pues después vendría el 2, y pues después de haber clasificado esos 3, pues estos sellos de 10 y de 20, pues son extremadamente simples en comparación de los otros. Entonces aquí se puede ver también, bueno, la posición de las del 20, las manchas blancas que pueden haber en el diseño, algunos rayos pues un poco más anchos, etcétera. Entonces, bueno, esto pues obviamente da para muchos estudios, han habido pocos, pero buenos coleccionistas que han hecho eso. Hay otros que todavía estamos en el proceso de ordenar nuestro material y bueno, es una emisión que da para muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo y años de estudio y pues el tener un estudio con las diferentes impresiones, con los diferentes retoques, tipos, etcétera, realmente es algo que te puede mantener entretenido pues bastantes años. Entonces, pasando un poco más a elementos de historia postal, bueno, obviamente aquí a partir de esta emisión, pues tienen que seguir las tarifas de la UPU, son las tarifas que habíamos delineado al inicio. Aquí se puede ver en la izquierda arriba la tarifa típica de una carta al exterior vía Panamá, 11 centavos, que era una combinación generalmente un sello de 10 con uno de uno, enviado al presidente de El Salvador en aquel entonces, Rafael Saldívar, al cónsul en París. Y, por ejemplo, la carta de abajo, que es una carta espectacular, es la misma, es la tarifa de correo marítimo, no enviado vía Panamá, sino que en este caso se envió vía las líneas alemanas que entraban vía Valparaíso y que conectaban con Centroamérica. Realmente la única carta que se conoce
que El Salvador, enviada por estas líneas, salió, en alguna ocasión anterior había mencionado que salió en un artículo de Andreas Schlichter hace años. Es una carta espectacular, la única que se conoce. Pero la tarifa era de 10 centavos porque básicamente no se pagaba el sobreporte vía Panamá. En el caso de la carta de la derecha, parte superior, es una carta de 55 centavos, una carta tarifa quíntuple, o sea, 5 veces 11, enviada a Nueva York vía Panamá. En el caso de abajo, es una tarifa de 26 centavos, que aquí ya incluye 15 centavos de registro, entonces son 11 más 15, enviada vía Panamá a Barranquilla, que también es un destino bastante raro para El Salvador en esos años, y pues tiene esta marca perfilatélica Panamá, que también pues es un uso muy raro en esta época. Otras tarifas interesantes y sobre todo buscando cartas que se puedan ver las diferentes combinaciones de colores. Pues básicamente están estas cartas registradas a París, a Berlín, a Zúrich, a Múnich. La primera es de 37 centavos, o sea, eran 22 más 15, una carta doble más el registro. La carta de la derecha superior, pues es un peso con 3 centavos, que le quitas los 15, pues prácticamente es una carta 8 veces la tarifa simple, más el certificado. La carta de inferior izquierda es la única carta que se conoce con los 5 valores usados. La tarifa es correcta porque es una tarifa de 59 centavos, que si le quitamos los 15, pues es una carta cuádruple más registro vía Zurich. Y la carta de la derecha inferior, pues es una tarifa de 37 centavos, que son 22 centavos de una carta doble más 15 centavos de registro. O sea, son cartas que la verdad, pues bueno, son cartas comerciales, o sea, y las combinaciones de colores pues se ven espectaculares, pero sí pagaban una tarifa muy específica en ese momento. Hay cartas también con otro tipo de tarifas. Aquí, en general, pre-1890, o incluso me atrevería a decir pre-1893, hay muy pocas cartas de correo interior conservadas. O sea, realmente una carta de 5 centavos de correo interior enviada dentro de El Salvador, yo no he visto ninguna, y sí he visto algunas docenas de estas cartas. Pero lo que sí hay, por ejemplo, es esta carta enviada en servicios local, 1 centavo San Salvador. Es así, es una tarifa válida para correo local en ese momento, tarifa correo urbano. Esta carta de la derecha de arriba es una carta de 3 centavos, que era la tarifa de impresos, es una tarifa válida. Lo que sí existe son bisectados, que ahí podríamos entrar en un terreno un poco complicado. O sea, sí cumplían sí cumplían con la tarifa, pero pues en realidad no era algo que se aceptaba. Entonces, pues esta es un sello de 10 centavos bisectado enviado a Huachapán, o sea, sí pagaba un correo interior local, o sea, que sí pagaba la tarifa de 5 centavos. Es cuestionable que sea un sello bisectado, pero bueno, existe. Y básicamente esta carta de la derecha inferior, pues hicieron lo mismo con un sello de 10 centavos para pagar la tarifa vía Panamá a París, pero pues realmente ni les valieron el bisectado, ni les valieron que no habían pagado el sobreporte, entonces pues por eso fue cargada con 50 centavos de franco al llegar a París. Entonces, bueno, estos sellos, pues obviamente estuvieron en circulación varios años, se emiten en 1879. Para 1885, realmente ya estos sellos, ya las impresiones, ya algunos valores empezaban a escasear. Por eso, el ver esta carta
dificultad interior de 1886 hace sentido en ese contexto, porque ya el sello de 5 centavos era bastante escaso. Entonces, El Salvador decide solicitar sellos al American Banknote, que son las emisiones que le llamamos alegóricas, pero esos sellos, por las dificultades económicas del país, no llegan en un solo año, sino que se están emitiendo paulatinamente entre 1887 y 1889, y por ende coexisten con esta emisión. Así que podemos encontrar cartas como las que están aquí, que tienen, por ejemplo, en la parte izquierda superior está el sello de 3 centavos emitido en 1887, el de 5 emitido en 1888, el de 10 del 87, junto con un sello de 1 centavo de esta emisión que estamos estudiando. Entonces, para hacer una tarifa de 11 más 11, que es una tarifa doble a una carta vía Panamá a San Luis. Algo que es relativamente común en esos años, sobre todo entre 1887 y 1889, se encontraba ese nuevo sello American Banknote, el naranja de 10 centavos, con un sello 1879 de 1 centavo, que corresponde a las impresiones, debe corresponder a las impresiones últimas de este sello. Aquí hay otros, por ejemplo, este es de 11 centavos también. En la parte izquierda inferior, una combinación de 3 sellos de 3 centavos con uno de 2 de 1879. Y también pues hay sellos pues un poco más, usos un poco más grandes, como este sello de 20 centavos, con uno de 10, con uno de 3, para un total de 33 centavos por una carta triple. Que estos usos pues ya son muy poco comunes, porque aquí estamos hablando de 1889, y pues para ese entonces pues prácticamente los sellos de 10 y de 20 centavos pues ya se habían agotado. Entonces existen estas coexistencias, son normales, eran sellos válidos, y bueno, encontrar pues estos diferentes usos, y sobre todo cuando son combinaciones que llevan pues varios sellos, pues es uno de los atractivos de esta emisión, por decirlo de alguna forma. También estos sellos pues coexisten con las primeras emisiones de enteropostales, que son las que vimos al inicio, que muchas las hizo Rufino Flamenco. Entonces, pues por ejemplo, pues tienen sobre o enteropostal de 10 centavos, que se le agregó el 1 centavo para que fuera vía Panamá, enviado a Madrid. Tenemos una tarjeta postal de 2 centavos, que esto, pues, la verdad no debía haber sido un uso permitido por la UPU, porque pues, no tenía el texto en francés, no tenía la Unión Postal Universal, pero sí existen varios ejemplos de esto, que una tarjeta de 2, que era de servicio interior, se le agregaba un sello de 1 y pues ya se enviaba a algún otro lado. Hay emisiones privadas de enteropostales, que básicamente las empresas daban sus sobres y el gobierno imprimía las indicias, y pues estos sobres se usaban y eran válidos para franqueo, y pues se les podían agregar sellos, como en este caso de esta carta que es enviada a Baden con la indicia de 10 centavos, le agregan 35 centavos más, entonces para 45 centavos, y básicamente pues bueno, esta pues tiene la particularidad que pues la mandan a otro destino al no encontrar al destinatario en Baden, ¿no? Y luego en el caso de la derecha inferior está el sobre American Banknote de 1889 de 5 centavos, con 21 centavos más de sellos, para un total de 26 centavos, 11 centavos más 15 de registro, pues también enviado a Zurich. Entonces, todas estas combinaciones existen y pues obviamente contribuyen a enriquecer pues una colección de esta emisión. Por si no tuvieran suficiente, en 1882 El Salvador emite una emisión de sellos cablegráficos. Es importante hacer esa aclaración, no son sellos telegráficos. Encontramos el decreto en el cual estos sellos solo eran para pagar telegramas que se enviaran al exterior. Básicamente lo que se pagaba era el doble servicio de enviar de la oficina de telégrafos
cualquier lado del país, bien como 100 y algo en aquel entonces, a la oficina cablegráfica, que había una sola oficina en El Salvador, y esa oficina enviaba el cablegrama por uno de estos cables submarinos a sus diferentes destinos. Entonces, estos sellos no era para enviar telegramas dentro del país, era para enviar cablegramas. Y les imprimieron localmente una contramarca con el escudo parecida a la contramarca 1874 para los que conocen de los sellos del Salvador, pero con la diferencia de que el escudo tiene 11 estrellas en la parte de arriba, correspondiente a cada uno de los departamentos. Entonces, estos sellos existen. Obviamente, no hicieron ninguna distinción de impresiones, ni ninguna distinción de tipos, ni nada. Entonces, pues bueno, de por sí son raros y pues quizás sería hasta demasiado, o como dirían los americanos, overkill, pues ponerse a buscar tipos en sellos de cablegráficos, ¿no? Pero se puede hacer si uno se quiere complicar la vida más. Y finalmente, algunos de estos sellos fueron contramarcados en 1889, un mes antes previo a la demonetización. Fueron contramarcados como parte de una misión de emergencia, cuando el Palacio Nacional, que es lo que ven a la derecha, se quema, se encuentran dentro de los escombros sellos de correos, algunas personas se los roban, y básicamente el gobierno decide contramarcar los sellos existentes con un sello de goma, básicamente a mano, con el año 1889. Las crónicas o la documentación que existe no menciona que hubo sellos de la emisión de 1879 entre estos escombros. Los sellos que se mencionan son específicamente las series alegóricas emitidas entre 1887 y 1889. Sin embargo, el Correo de El Salvador tuvo la idea peculiar que está demostrada en este decreto que está aquí abajo, de decirle al público que si el público tenía sellos anteriores en su poder, como por ejemplo una oficina o un comercio tuviera sellos que no estuvieran contramarcados, porque obviamente los había comprado antes del incendio, podía llegar y cambiarlos con el gobierno por sellos contramarcados. ¿Qué tan, o sea, esto pues obviamente a primera vista pues, es una flagrante contradicción con la idea de ponerle una contramarca? Si se han robado sellos, ¿cómo dejo que la gente los cambie, los viejos, los no contramarcados por contramarcados? Pero en teoría se pensaba con la mentalidad de finales del siglo XIX del país que pues, las personas decentes iban a llevar sus sellos y los que se los habían robado pues, no los iban a querer llevar a cambiar porque el gobierno iba a sospechar. Entonces, pues eso provoca que existan sellos de la emisión de 1879 con nuestra contramarca. Ahí pueden ver algunos ejemplos. Y pues dentro de estos sellos, pues hemos identificado 3 de los 4 tipos de contramarca original de 1889 que existen. Igual, aquí no hay distinción de tipos, no hay distinción de impresiones. Entonces, pues considerando el número muy reducido de sellos que se contramarcaron con esto en 30 días, pues obviamente es muy probable que la cantidad de sellos del mismo tipo, la misma impresión que existen con el mismo tipo contramarca 1889, pues es realmente nula, ¿no? Lo cual pues puede ser un tema adicional de estudio para el que realmente se quiera meter muy profundamente a esta misión. Y con esto, pues los sellos de 1879, pues su uso llega a su fin el 31 de diciembre de 1889, cuando se monetizan todas las emisiones anteriores, entra en vigor el contrato con la Hamilton Banknote Engraving and Printing Company, representada por Nicolás Ibeck. Pues todos estos sellos son reemplazados por la emisión de 1890 de Hamilton. Entonces con eso termina
el uso de esta serie. Sin embargo, una capa adicional más son las falsificaciones que existen. Hay una falsificación muy famosa hecha por los hermanos Sem, que es esta hoja de 5 centavos. Existe por lo menos la referencia que también el 1 centavo se hizo en estas famosas hojas facsímil falsificación que se distribuían en las revistas de los hermanos Sem. Esta fue hecha en 1889. Hay 2 o 3 hojillas completas todavía sobrevivientes de estas. Lo que es increíble es que si ustedes se fijan en esta hoja, los sellos son diferentes entre ellos. Entonces se dieron incluso a la tarea o a la complicación de hacer los sellos diferentes, queriendo emular el original. Hay también otras falsificaciones un poco más crudas. Ahí pueden ver la parte de arriba, un sello de 2 centavos muy crudamente falsificado. Y pues también hay contramarcas falsas de contrasello con tipos diferentes y otros temas, ¿no? Entonces, pues bueno, y con estas falsificaciones, pues terminamos esta presentación. Espero no haberlos mareado con tanta fila tipo retoque, impresión, etcétera. Y pues estoy abierto a sus preguntas y pues si acaso están interesados en la bibliografía, bueno, obviamente estos artículos de J.R.W. Purves que fueron publicados en The Main Sheet, pues es una parte fundamental de este análisis. Si lo quieren ver ilustrado con el análisis de Martin Spuford, pues es el libro de The 19th Century Issues of El Salvador, que Martin fue un colaborador muy importante del capítulo de esta serie, de esta emisión. Y pues obviamente las otras referencias del Salvador que compartieron en otras ocasiones, ¿no? El Salvador Filatelis, el Salvador Filatélico, que fueron publicaciones de la Sociedad Filatélica del Salvador, y el Faro, que fueron publicaciones pues, de los Associated Collectors of El Salvador. Entonces, pues, muchas gracias y quedo abierto a sus preguntas. Gracias a ti, Guillermo. Fascinante. No sabía que era tan complicada la serie. Sí, es complicadillo. Preguntas para Guillermo. Mauricio. Pero primero, Guillermo, felicidades. Te tengo unas preguntas, aunque ya en las últimas láminas respondiste lo de los falsos. ¿Existen con esta emisión reimpresiones no autorizadas utilizando los tipos originales? No. Ok. No hay, lo que se ha podido, mira, incluso las órdenes demuestran que la gran mayoría de impresiones debieron de haber sido antes de 1881. O sea, realmente cuándo y cómo y dónde, no, porque lo único que hay es cuántos pesos se entregaban como remesas. Entonces, no puedes hacer un breakdown de, ok, entregaron 5 centavos, 10,000 sellos, de 1 centavo tantos. Lamentablemente no, solo dicen entregamos 1,000 y entregamos 1,000 esta semana y 2 semanas después entregamos 500 y 2 semanas después. Entonces, pareciera que todo se acabó en 1881, excepto el valor de 1 centavo, que se usa hasta 1889, y se sabe que incluso la novena impresión de 1800 es de 1889, porque es un papel completamente diferente al resto, y solo se ha encontrado en sobres circulados en ese año. Entonces, pareciera que esa serie, esa novena impresión se hizo porque existe se habían pedido sellos de 1 centavo de American Banknote, vienen con el nombre equivocado, vienen con Unión Postal del Salvador en lugar de Correos del Salvador. Y entonces, entre que decían qué hacer con esos sellos, hacen esto. Eso es lo que más o menos se intuye, ¿no? Porque no hay documentación. Y luego ya dejan de usarse, por eso no hay hojas completas, se hicieron muy poquitos, y entra la serie esta American Banknote con una contramarca, quitando el Unión Postal. Entonces, ahí es donde se acaba la serie. Y realmente, para ese entonces, los grabados estaban hechos pedazos, pues eran grabados de cobre muy suaves,
que realmente reimpresiones no pudieron haber habido. Ya. Ok, gracias. Guillermo, una curiosidad, y ya que se imprimían por lo menos las primeras en líneas, ¿no? De 5, mostraste ahí uno que tenía el bloque de 3 y que luego el de abajo estaba con cierta orientación. Pero en los que son solamente de las líneas, me imagino que al hacer el alineamiento habrán también variedades en parejas verticales o tiras verticales que la distancia entre las estampillas varían o se ve o es Sí, y constante. ese es un súper punto porque eso te permite diferenciar entre las impresiones del 1 centavo. Ok, Básicamente, a ver, dame un segundo. Sobre todo en estas que son ABA, BB, que son iguales entre la 2 y la 3, la forma de diferenciarlas es que existe una separación entre los sellos mayor en la 2 que en la 3. ok, Entonces sí se puede. Pero igual, hay muy pocas hojas. claro, y eso lo hace más difícil. Pero sí, las que se han encontrado sí se han podido terminar eso. Y a ver, y un tema que es bien importante es, ok, ¿cómo saca la secuencia? Sobre todo en las que son iguales. Por ejemplo, ¿por qué la 2 es primero que la 3? Porque esa separación que hubo en la 2, que se corrige en la 3, a partir de la 3 sí es la misma separación. Entonces, como que era prueba y error. Pero sí ayuda. Ok, Esta realmente, esta es única, pues. O sea, sí, es un milagro que ha sobrevivido, pues. Hay otra que también es única, que la parte de arriba está imperforada, pero son cosas muy raras. O sea, vaya, de estas hojitas, no sé, yo, si saco la cuenta, si hay 30, es mucho, ¿eh? wow. Y en ninguna se conoce Ted Beach o algo de eso, ¿no? Nada. No, ojalá. No, Sería interesante, pero claro, me no, imagino que ha es estado increíble. imprimiendo y no había oportunidad de girar el pliego de ningún modo. Pero, No, porque sí, realmente, pues las hacían de 5 en 5. sí, está simpático. Jaime, Por eso te digo, Henry, si esto fuera de Natal o fuera de, no sé, de Birmania o alguna cosa así, esto sería el no va más, ¿no? sí, exacto. Cada variación tendría su propio número, como hacen ellos, ¿no? Pero como es Centroamérica, Qué bonita serie, Guillermo, y gracias por presentarla esta noche. Nos ilustra mucho de la filatelia centroamericana, que confieso toda la ignorancia. Y exhibiendo esa ignorancia, te preguntaría si uno se abocara a coleccionar esta serie, ¿qué sería el reto? ¿Los valores altos, los múltiples, cubiertas? ¿Qué para ti sería así eh, algo que te hiciera voltear la cara y hacer pausa y decir, mira esto? interesante porque es, mira, a ver, la forma más fácil de tener los tipos es conseguir las hojitas. Hojitas solo hay, así, cuando digo 30, hay 25 tal vez en el 1 centavo es el que más hay, igual hay 30 del 1 centavo. Del de 2 centavos te puedo decir que habrán unas 3 hojas. Del 5 centavos sé que hay una. Hay dos, perdón. Una en un museo y otra en manos privadas. Del de 10 y el de 20 hay una hoja. Está en Filipinas. Entonces,
Si tú quieres las tiras de 5, los valores altos, sí, sí las puedes conseguir. O sea, yo, por ejemplo, yo no tengo las hojas, pues yo tengo una tira de 5 de 10 o una tira de 5 de 20. Y ahí tienes los 5 tipos. La otra opción, que sobre todo en el valor de 5 centavos es lo que nos toca hacer, es ir recopilando sellos y ponerse a clasificar por impresión y por retoque y por todo, y hacer reconstrucciones de planchas como la que enseñé de la segunda impresión. Entonces, o sea, si a ti te gusta la filatelia tradicional de tipos y plating y todo eso, pues el valor de 5 centavos es el que te va a dar más. Si no quieres conseguir las hojas, y realmente las hojas están un poquito acaparadas, pues, entonces realmente si alguien quisiera empezar en esto, tendrías que conseguir los sellos de 1 centavo y empezarlas a hacer los tipos como yo decía. Entonces, el 1 de 5 tapa mucho. Si te quieres entretener en eso, hacer plating, tapa un montón de tiempo. Este señor es Martin, bueno, tú lo conoces, Jaime. Goff, o sea, él pasó 30 años coleccionando esta emisión. Entonces, da para mucho. Él, por ejemplo, esos 30 años nunca compró un sobre. Se le pasó en los puros sellos. Incluso él no compraba hojitas completas. Él fue de sello por sello. Los sobres, a mí se me hacen que siempre han estado subvalorados en función de si comparas contra las primeras emisiones de El Salvador, hay más sobres, porque de las primeras emisiones hay 50 o 60 entre las dos primeras, 1867 y 1874, obviamente aquí hay más, pero la mayoría de estos sobres son de 11 centavos. Entonces, si ya empiezas a buscar sobres registrados y combinaciones de colores y cosas así, pues obviamente sí te da para mucho. Pero ¿qué camino seguirías? ¿Filatelia tradicional o historia postal si quisieras coleccionar esto? Yo creo que es más tradicional, Jaime. Yo creo que da más para tradicional, porque realmente historia postal, la gran mayoría de estas cartas fueron a Estados Unidos, Europa, o no hay destinos así exóticos. Hay una cantidad limitada de tarifas. O sea, el 11 centavos era pues el pan de cada día, ¿no? Sobre todo que casi no hay correo interior. Entonces, sí hay cosas que puedes complementar con tarifas de impresos y eso, pero hay muy poco. Entonces, yo me iría más por filatelia tradicional y resaltar los diferentes tipos y diferentes impresiones en cada una de estas sellos, porque igual puedes conseguir los sobres de 11 centavos y los vas usando dependiendo de los tipos. Bien. Gracias, Guillermo. Otras preguntas para Guillermo, otros comentarios. Yo tengo otra. Guillermo, aunque esta pregunta que te voy a hacer tal vez es algo un poquito de la emisión, pero sí de uno de los sobres que nos mostraste. En El Salvador se pagaba 1 centavo más si querías que se fuera por Panamá, pero si no pagabas eso, ¿por dónde le enviaban? Por las rutas alemanas. O sea, Bueno, había varias o opciones. sea, la pregunta era si no había, digamos, algún transbordo por tierra a través de Centroamérica para llegar al Caribe y despacharla por ahí, por el Atlántico, o tenía que dar toda la vuelta. No, a ver, sí la podías mandar, a ver, sí es una pregunta interesante y tal vez no es tan aplicable esta emisión, pero la ruta normal hubiera sido vía Guatemala. O sea, tú mandabas un correo al norte del país y luego conectaba con el de Guatemala y Guatemala lo mandaba a Puerto Barrios y de ahí se puede ir a vía Belice y esa ruta existe incluso desde el tiempo prefilatélico, o sea, muy pocos ejemplares, pero sí hay. Y luego se estableció una ruta que se llamaba vía Zacapa, que existía un correo que específicamente mandaba correspondencia entre El Salvador y Guatemala a Puerto Barrios y de ahí se mandaba a Nueva Orleans. Pero eso es hasta los 1890. Porque en esta época no era aplicable. Sí lo trataron de hacer, pero realmente no cubría el volumen de correspondencia suficiente para poder sostener la ruta sin pérdidas. Entonces,
lo más lógico era mandarlo por la Pacific Mail vía Panamá y pagar el 11 centavos, como está aquí. O la otra, que era un poco pues, más excéntrica, si lo quieres ver así, más tardada, pues era pagar los 10 centavos y mandar vía las líneas alemanas que tocaban y que existen los contratos y se sabe que los vapores llegaban, ¿no? Obviamente estos vapores tocaban en toda Centroamérica, llegaban a Valparaíso y ahí conectaban y de ahí se iban a Alemania a otros vapores, ¿no? Sí. Entonces eran las dos opciones que hay. Ah, La ya. Guatemala realmente es hasta 1900 cerrado, que se estabiliza y que ya empieza a ser una opción real y que empiezas a ver correspondencia real. Antes lo que hay, pues si hayas alguna, es maravillosa, ¿no? Y es súper rara. Ah, ya, gracias. Aprovechando que tienes esta imagen aquí, ese cancelador del sobre de abajo a la derecha, del de la estrella en negativo, eh, ¿tienes el origen de esos canceladores? Te lo pregunto porque son muy parecidos, si no idénticos, a los que también se utilizaban en Honduras en esa época, igual que el de círculos concéntricos. Entonces siempre nos hemos preguntado si es que si los conseguían de fuera o es que nos copiábamos unos a los otros, o sabes algo del origen de esos canceladores. Mira, lo más probable es que se hacían en Estados Unidos. O sea, luego hay, o sea, por ejemplo, Rufino Flamenco, o sea, canceladores, pues, y aquí está este anuncio que puse, Sí. es el anuncio de los canceladores que él hacía. Entonces, sí existen algunos canceladores locales. La gran mayoría, yo me atrevería a pensar que los vendían en Estados Unidos. Mira, yo nunca he comparado con Honduras. Sí comparé alguna vez con el libro de Cecil Gruzón de Guatemala, y sí hay algunos que son muy parecidos, sobre todo en estos años. Y también hay otros canceladores muy parecidos de Nicaragua a los que se usan en El Salvador, sobre todo en los 1890. Entonces sí es muy probable que era el mismo proveedor. Ah, ya. Pero igual es algo que podría ser un estudio después, ¿no? Verlo. Yo Costa Rica sí no me he metido a ver, pero ver si los canceladores son similares. Gracias. Y la última pregunta, esta vez sí correlacionada específicamente con esas estampillas. ¿Ya venían con pegamento o había que ponerles pegamento? No, sí se les ponía pegamento. El pegamento se les ponía localmente, obviamente se perforaban localmente, incluso en base a las hojas que se han conservado, lo que se ha podido entender es que las hojas, o sea, se imprimían como 10, no, perdón, sí, se imprimían 10 filas, pues, porque realmente la forma en que lo perfora, arriba hay una corte cuchilla y abajo hay un corte de perforación. Entonces, eso hace suponer, pero no existen piezas, ojalá existieran, que había otra hoja después de esta, que en teoría, pensando en que los cortes de cuchilla son en la parte de arriba, se imprimía en orden inverso. O sea, que volviendo al tema de Henry, pudiera haber existido Ted Beige, pero eso no existe, no se No conoce ninguno. sobrevivió, si existió. Si existió, no sobre, o sea, eso ya entras un poco en la especulación, pues, pero haría sentido, pues, que se imprimieron así en contra, en base a ese corte, y luego obviamente ya los cortabas y ya los engomabas. Ah, ya. Okay, gracias. Guillermo, Sí, hijo, ¿de dónde sacas tanto tiempo para estudiar tanto? o fueron 20 años, Jaime. Y en esta, a ver, en esta sí, honor a quien honor merece. El que hizo esto fue Spoff. Y Spoff realmente lo que hizo fue darnos su análisis, es decir, que salga en el libro, y luego obviamente yo lo que hice fue armar el capítulo alrededor, ya con los usos postales y las pruebas,
pero el análisis de tipos lo hizo él. Lo que yo también, yo lo que hice fue toda la parte historia postal de las remesas y todos estos temas, ¿no? Pero este análisis de tipos, eso es de él. Oye, me llama la atención el registrado con J, porque en México no lo he visto. A ver, dame un segundo. Ajá. Por ahí está abajo. Ahí está. Sí, eso es del Salvador. Sí te puedo decir que hay, no es muy común, pero sí es del Salvador. Pero ya lo escriben con G actualmente. Sí. No te pregunto, no sé. No, sí. No, yo sé que no es por dar lata, pero sí. No, a lo mejor estamos equivocados acá nosotros. No sé por qué lo escriben así, pero Porque son varias. sí, curiosamente las primeras lo que decían era certificado, como esta. Luego cambio registrado. Y luego ese registrado, incluso si tú lo ves a la hora que haces ese análisis de cancelaciones que hicimos, esa marca registrado no entra en los patrones normales, ¿no? Pero sí son piezas buenas, pues. Guillermo, pero una curiosidad. Aquí en Estados Unidos, registrado y certificado son dos servicios parecidos pero diferentes. ¿En esa época quizás serían igual, dos servicios parecidos pero diferentes, o se refiere a lo mismo? No. Alguien me hizo ese comentario hace años, Henry. No me acuerdo bien qué es certified en Estados Unidos. Certified and registered. Dos cosas. Certified and registered es diferente, porque registered es el tema como el correo registrado, ¿no? Normal de que lo anotabas en una hoja y le dabas seguimiento y en algún momento tenías el acuse de recibo y le podías dar como el tracking al que lo enviaba. Así es. Certificado registrado en El Salvador era igual, pero certified en Estados Unidos era algo muy diferente a registered. Sí. No me acuerdo exactamente bien qué era, pero sí sé que es diferente. Igual tú nos dices. Sí. Yo no tengo bien entendido cuál era la diferencia, pero unos viajan con, como decías, bien registrado con cierto registro del paso y el otro iba, digamos, protección adicional, una cosa de ese tipo. Algo así. Y si te fijas, incluso las etiquetas es registered. Y esta en Inglaterra también es registered. Y la R es inglesa. Es registered. Y certified era algo muy gringo, muy específico de Estados Unidos, que era una protección adicional, como dices, pero no me acuerdo bien qué era. Metiendo mi pero cuchara, aquí no aplicaba eso. metiendo mi cuchara y con riesgo de estar equivocado, registrado no implica que queda registrado la entrega independientemente de quién la haya recibido, y certificado tiene que ser la persona quien va dirigido. Podría ser, no recuerdo en este momento la diferencia, pero sí. Por ahí va porque se sobreponen mucho y tienen unas pequeñas diferencias, y lo que sí sé es que cómo viaja. Esa es la otra parte. Pero sí, el certified, según yo, era muy de Estados Unidos. Era una cosa muy de Estados Unidos. Acá lo tienen que hacer un poquito diferente, eso de hecho. Eso sí. Y me llamó la atención por este label que tienes ahí de New York, que está matasellado, porque aquí coleccionan mucho esos labels de registro, sobre todo cuando son con correspondencia del extranjero que pasa a través de Estados Unidos y que le llevan un tracking adicional. O sea, estas son piezas bastante buscadas, no solamente por El Salvador, sino también por quienes coleccionan aquí correo certificado. Sí. Bueno, esto es de lo más escogido. Yo no tengo ninguna de estas. Esto es de lo más escogido. Sí, de esas piezas. Henry, si puedo aportar un poquito de esas viñetas de Register de New York que mencionas. Sí,
Todas son exchange, aunque a veces, porque era correspondencia que iba al extranjero, o sea, pasaba solo por Estados Unidos, pero a veces se equivocaban y las viñetas de Estados Unidos dicen City. Y eran Oh, cartas que iban, digamos, para Europa y hay una que otro ejemplo. Digamos que la viñetita de Estados Unidos dice City, y esa se le ponía a las cartas que iban para Estados Unidos, pero no las que iban para fuera. Y esos errorcitos a veces aparecen. claro. Claro, y por el volumen de correspondencia que Ujú. pasaba por aquí era, ¿no? Enorme. Era enorme, podría ser. Pero está interesante. Ujú. Y, Guillermo, yo tengo otra curiosidad, ya que tenías ese fantástico sobre con la marca alemana, creo que estaba en el anterior. Este de acá es Ah, ese de ahí. Eh, Mencionabas de las líneas alemanas. Yo hasta donde tenía entendido era una únicamente, que era Cosmos, por lo menos es la que se conoce del lado peruano, y siendo esta de 1879, el Perú y Chile tuvieron un convenio postal con Alemania, y ellos utilizaban también los vapores ingleses y los franceses, aparte de sus propios vapores alemanes que eran era proveído por la Cosmos. Me interesaría saber si habían otros. no, sí habían otros. Dame un segundo. Dame un segundo y te lo enseño. Ok. Porque yo aquí tengo, no, hubieran varias líneas. Lo que pasa, hubo hasta una española que trató de quitarle el negocio al American Bank, Ah, sí. la Pacific Mail, que era la línea hispano centroamericana. Y dame un segundo, ahorita te enseño una cosa. Sí, 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 no, es interesante. Yo tenía entendido que era una, pero si es más de una, explica toda la infraestructura y logística que hubo en ese momento. Sí, Cosmos era la más grande. Mira, yo creo que esta es de Cosmos. Debe ser, Esta es la única que se conoce, ¿eh? sí. Hay otro del Salvador, hay un fragmento que es se conoce otro en un fragmento, pero sobre es la única. Y sí. Yo conozco un par de sobres de Chile, 3, 4 sobres de Perú. Una carta enviada de esta manera y llegando a Alemania con esa marca es bastante rara. A ver, ya te voy a decir cómo se llama, lo estoy buscando la otra. Porque tengo hasta los nombres de los barcos. O sea, por ejemplo, de Cosmos, los barcos eran como nombres egipcios. Los barcos eran Memphis, Saqqara, Neco, Dendera, Tebas, Luxor, Ibis, Menes. A ver, dame un segundo. ¿Me ves no ves la pantalla o sí? Sí, estamos viendo el Los slide 21. sobres. A ver, dame un Ahí segundo. está. A ver. Ahora sí. Mira. Mira, por ejemplo, este es Cosmos. Esto es de Cosmos. Esto no sé si te lo mandé alguna vez. El Creo contrato que sí. fue firmado en junio de 1884. Y luego los otros, si me dejas acordarme, los otros son después. Los otros son. Dame un segundo que lo estoy buscando. Ujú. Bueno, lo que lees lo de Cosmos te doy lo. Sí, sí, sí. Pero, ok. Pero tiene sentido, porque si, por lo menos en el lado peruano, se conoce Cosmos, quizás hubieron otros, pero en el 79 también entramos en guerra con Chile, entonces ya quizás los barcos de las otras líneas pasaban, pero ya no paraban por el problema, ¿no? Mira, hay otra que es la Hamburg Pacific Dampschiff, Sí, Hamburg Pacific. que paraba Que en luego Punta se Arenas. mezcla. Sí, 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 sí. La Hamburg Y esos, Pacific es los la que barcos después son diferentes. Sí, sí, sí. Eso es Adriana, Cordelia.
Y esto, vaya, por ejemplo, esto es un poco, mira, aquí está. Este es el anuncio de la Hamburg, el de arriba. Línea de vapores de Hamburgo y Pacífico. Sí, Ahí está. ok, ok. Pero luego también no eran los únicos barcos, porque probablemente en Perú pasa lo mismo. En los diarios oficiales publicaban, el día de hoy llegó el vapor Sí, X. Pues por eso es que los nombres adicionales los hemos sacado de esas llegadas de vapores. fantástico. Entonces está esa, y luego hay otra. No, de alemanes creo que solo son esas dos. Lo que pasa es que hay otras gringas. Una era la Spanish American Steamship, pero esa no jaló. La otra es la Central American Steamship. No, eso es otra cosa. Puget Sound and Central American Steamship. Dame un segundo. Por ejemplo, bueno, aquí se junta, tal vez te interesa. Aquí Claro, se la junta la Pacific. Pacific Steam. Sí, Empiezan a llegar a Centroamérica con la compañía sudamericana Vapores. Entonces sacan este itinerario conjunto, pero esto era solo para Centroamérica que conectaban en Panamá. sí, Y eso si te sí, fijas, aquí dice, desde Panamá siguen el viaje hasta el paraíso. claro. Pero Claro, entonces también sí, esto sí, sí es por 100% de Pacific Steam y llegaba, como tú dices, hasta Panamá y de ahí tomaba el Royal Mail o el Pacific Mail hacia el norte. pero esto es muy de los finales de los 1890, antes no Sí, llegaba. sí. Y es Y así interesante hay también. varias, porque realmente tú pensarías que Centroamérica era solo la Pacific Mail Steamship Company, que es lo que todos pensábamos, y Pero no, no, había hubieron un mucho montón de más. intentos. Súper interesante. Pero sí, alemanas son esas dos, Henry. Ya. No, gracias por confirmar. Como te digo, ¿no? Lo que yo sabía era Cosmos y la Hamburg Pacific Hapag luego se mezcla con Cosmos, pero para nosotros es después de la época de la guerra. Pero eso es ya en el siglo XX, ¿no? Inicios del siglo XX. Sí, sí, claro, y eso es después. Porque todavía Cosmos, a ver, dame un segundo, yo Cosmos sigue Cosmos hasta lo, como 1907, por ahí más o menos. mira, con la Hamburg Pacific todavía en 1896 todavía había contrato separado Sí, sí. Cosmos. Okay. Y, y con Cosmos, pues sí se extendió, pero no tengo hasta cuándo. Pero buen dato. Si me enviaste esto alguna vez, lo voy a volver a revisar. Y si encuentro No información te lo vuelvo a adicional, te la paso. mandar, pues no hay problema. Ok, fantástico. Pero sí hay muchas, o sea, realmente es lo interesante de esto, porque yo no me imaginaba que hubiera tantas, hay un montón, incluso del periodo prefilatélico, hubo un montón de intentos. Hay una que firmaban el contrato y que nomás salía en el diario oficial, este día esperamos la llegada, y pues el barco nunca llegó, y así pasó como 4 meses. Pero hubieron intentos, eso es lo importante. Hubo la intención. Sí, para la Pacific realmente, en nuestro caso, la Pacific Mail Steamship Claro, era la que te controlaba todo. exacto. Era la que llevaba a todos hasta acá al norte. Sí, y estaba súper estructurado y tenía 3 rutas o sea, aquí Ujú. la puedes ver, pues tenía la ruta ¿Ya? directa, la ruta intermedia, que era la que paraba en todos los puertos. En el caso de El Salvador paraba en 3 puertos, la directa solo paraba en uno. El caso de Honduras, pues no había mucho donde parar, solo era Mapala. Y así. Lo único que tenía, que la verdad no entiendo por qué, porque el único que tenía 3 puertos de parada El Salvador, ni Guatemala tenía tantos, lo cual es extraño, pues Sí. el país era el más chiquito, ¿no? Pero, pero es esta la que lo tenía bien controlado. Gracias, es fantástica información para buscar más.
¿Alguna pregunta o comentario final para Guillermo? No. Perfecto. Guillermo, muchas gracias. Muy, muy informativo y para mí revelador. Yo no pensé que habían tantas de esas estampillas. Tantas variedades, 100 y pico solamente en una. Es todo un desafío. Muchas gracias. Yo creo que la serie más complicada. La Muchas otra serie felicidades. más complicada, El Salvador, pero eso no hay nada de investigación. Es la serie El Palacio del Teatro Nacional del Salvador, que le imprimió American Banknote en 1916. Pero como la imprime en el 16, los registros de American Banknote indican que hubo 7 impresiones. Wow. Por la guerra, pues no había papel. Entonces, el tema es que ahí es totalmente virgen. O sea, nadie ha hecho nada. Yo no he hecho nada. Nadie que conozco ha hecho nada. De ponerse a investigar o a separar entre las diferentes impresiones, a tratar de encontrar patrones. Y esa es la que yo diría que la única referencia que tenemos es el libro de impresión, el dichoso lote 4 de la subasta Christie's, la sección Sí. del Salvador, dice que esa serie se imprimió 7 veces. La única La esa es la única. que yo siento que sería la siguiente más complicada después de esto. Claro. Esa suena como para oportunidad, para alguien que quiera hacer ahí un buen estudio. Sí. Así Ahí que ya Arnulfo sabes, mi está. oficina 2025, tal vez. Por ahí andaremos, quién sabe. Arnulfo ahí está con la mano en alto. Gracias, buenas noches a todos. Guillermo, nada más felicitarte y muy ilustrativa tu plática, interesantísima y felicidades. Muchas gracias. 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 Fantástico. De repente un futuro estudio nos va a llevar esa otra serie del 16. Ya se verá. Bueno, gracias nuevamente. Oh, Ahí, Diego. hermano. Ahí. Diego, ¿tienes una pregunta? Hola Guillermo, buenas noches. Hola. Sí, felicidades por la charla. Gracias. Una pregunta rápida. Digamos, un ratito el ruido. Yo no hago esa época estrictamente, pero lo que es paso por Panamá, ¿en qué rango de fechas se establece? ¿Y esa plata le entraba a Panamá, a Colombia, cuando se cobraba el 1 centavo por el paso? En teoría le debió haber entrado al servicio de correos colombiano, asumo. Porque le pagas el sobreporte lo pagabas al servicio de correos que incurría en los gastos adicionales que provocaban el sobreporte. Así que yo asumiría que sería Colombia en ese entonces. Ok. ¿Y por qué se elimina luego? Más bien yo creo que se integra más que eliminarse. O sea, la tarifa cambia, pues, pero, y como también ya a inicios del siglo XX, pues mandar vía Valparaíso, pues ya con toda esta pérdida de influencia, esa es mi opinión, pues, y ahí los que conocen del Pacífico Sur, pues van a saberlo más que yo, pero cuando se pierde todo este tema de influencia alemana por la guerra, pues obviamente ya la única ruta que te queda es la Panamá, o la otra en nuestro caso era mandarla, como decía Mauricio, vía Guatemala, pagando una tarifa diferente. El Salvador creó una tarifa diferenciada para correo vía Zacapa, que se le llamó, de Guatemala, y así se solucionó el tema. Yo asumo que desaparece con la guerra las líneas alemanas, ¿no? Y desaparece a diferente tiempo con diferente país, porque inclusive no me acuerdo cuál si era el convenio, no me acuerdo qué congreso postal era, pero el del 20 o del 21. Todavía Panamá peleaba por cobrar el cruce, sus 2 centavos. Para nosotros en Perú era 2 centavos. Y lo exigía. Entonces, diferentes países lo absorbieron a diferentes momentos, pero Panamá siempre se lo quiso cobrar a todos. Ok, gracias. Mira, yo no he estudiado tarifas a partir de 1900, no las he estudiado, o sea, tengo las tarifas, en algún momento, pues tal vez lo haga. Lo que te puedo decir, hasta 1900 todavía se pagaba el sobreporte para correspondencia enviada desde El Salvador vía Panamá. Si la mandabas vía México, por ejemplo, o vía Salina Cruz, que era la otra opción que después salió, podías pagar menos.
Y si la mandabas vía Zacapa, como en teoría era más rápido, pagabas 5 centavos más. Entonces, ya dependía de qué querías hacer. Ok, gracias. Guillermo, Yo todavía solo- tengo sobres con 10 centavos enviados a Europa por rutas no vía Panamá en los 1890. No alemanas, ojalá tuvieran marcas alemanas, pero ahí están. Ahí está. Guillermo, solo una observación pequeñita de tu primera lámina, donde están todas las primeras emisiones que mencionaste. La de Honduras es del 65, no del 66. Ah, va, lo corrijo. Gracias. Sí, fue diciembre, pero sí es algo curioso que de todas las que mencionaste, la única que no se sabe en certeza dónde se hizo es la nuestra. Pero sí, en Bélgica se cree, esas son las Bueno, cosas que eso me lo dijiste esperamos tú. algún día, sí, o sea, algún día esperar encontrar algún papel que nos diga exactamente quién la hizo, pero todavía no lo hemos encontrado. Sí, porque sí tomé cuidado antes de decir que fue la primera empresa en la región, sí tomé cuidado de checar y casi todas son muy claras, pues Nicaragua, Ujú. Costa Rica y Guatemala son muy claras, pero Honduras era la que tenía la duda. No, sí, se imprimió en Europa, pero Ya encontrarán esa documentación, ojalá. esperemos. Por algún lado debe andar. Bueno, gracias, Guillermo. Entonces, estuvo muy, Gracias a muy ustedes. simpática. Así es. Gracias, muy interesante. Gracias. Y el día de mañana.